tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el taller 1. Yo les voy a platicar un poco sobre la cuestión legal. Hace rato estuve aquí enfrente, que yo más o menos mi currículum. Soy Luis Vera, de abogado, y he estado durante ya muchos años haciendo legislación directamente para Semarnat, contratado por Semarnat, contratado por Conagua, contratado por la OMM, etc. Una gran parte de los reglamentos y leyes de la Semarnat han estado en coordinación. Este caso es interesante, el del infierno titulado, porque nos lleva a algunos elementos que en verdad durante los análisis que hicimos, porque generalmente vemos análisis, cuando nos contratan vemos, no solamente hacemos el reglamento, la ley, sino hacemos un análisis un poco más profundo, porque nos lo pide, por ejemplo, el jurídico. Quiere saber cuáles son las debilidades de la ley, que podemos corregir los reglamentos y demás, sin violar el principio de legalidad, o sea, que el reglamento no vaya más allá de la ley. El caso de los bifenilos, cuando nos invitaron, era un caso muy particular porque es un solo residuo que tenía un artículo nada más, que tenía una serie de regulaciones alrededor, y realmente ustedes lo han estado viendo casi exhaustivamente durante 2 días cómo funciona la normativa sobre este residuo. Yo voy a dar una exposición de media hora. En esta media hora voy a tocar algunos puntos sobre la ley, no voy a dejar los puntos claros. Ustedes son aplicadores de la ley, entonces me quiero meter mucho más a los detalles de responsabilidad, y quiero platicar un poco sobre la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Sé que la tienen en el programa para después. Y entonces quiero dedicar un poco de tiempo nada más a un tema que a mí me parece muy importante, que es cuando estamos hablando del año. Yo les dije, he estado por azares del destino, mi práctica profesional me ha llevado a puros casos de responsabilidad por daños por residuos peligrosos, arbitrajes o tercerías, o como en este caso, colaborar en regulaciones, etc., ¿no? Y lo primero que quiero platicar es decir muy rápidamente ese marco jurídico. Lo primero es el contexto internacional. Como saben, México ha estado parte de los siguientes convenios: el Convenio de Basilea sobre convenios transfronterizos, de estudios y su eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento del consentimiento fundamentado previo para ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos en el comercio internacional. También tenemos un Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, del cual deriva este programa, este trabajo. Aquí quería comentar lo que ya no acabé de comentar en la oportunidad previa, y es que los convenios, el Convenio de Basilea establece que será aplicable para todos los Estados partes, salvo que tienen convenios bilaterales o regionales que sean más específicos. En el caso del convenio de la paz con Estados Unidos, mucho tiempo estuvimos aplicando el convenio de la paz. Estuvimos discutiendo mucho hacia adentro de Semarnat si debía ser aplicable para el caso México-Estados Unidos estrictamente. Ahorita ya no hay una recepción de residuos, pero antes sí lo había. Y el argumento para salirnos de ese convenio era que no era tan estricto, porque el convenio de Basilea se decía: tiene que ser tan estricto como el convenio de Basilea para que aplique el convenio bilateral en vez del convenio de Basilea. Y el convenio de la paz no era tan estricto, porque no establecía el manejo adecuado o amigable ambiental, ¿no? Que era un punto que toqué. Entonces, este tipo de interpretaciones son muy importantes porque lo que hace es mandarnos la aplicación correcta hacia adentro del país. Yo les decía, hay 2 tipos de convenios: el
convenio suave y el convenio duro, ¿no? Estos convenios suaves que requieren implantación en México, implementación para hacerlos obligatorios hacia dentro del país. ¿Cuál es el marco jurídico doméstico? Por supuesto, el GPGIR de 2003, el reglamento de la GPGIR de 2006, la ley GEPA en algunos temas, particularmente algunas definiciones y criterios, sigue siendo aplicable a diferencias de contaminante y contaminación, por ejemplo, que sigue siendo la base de la normatividad. Y les digo que voy a tocar la ley de procedimiento administrativo, de protección ambiental, perdón, porque desnaturaliza completamente el tema. Como van a escuchar, yo no creo en esa ley, yo creo que fue una ocurrencia de alguien, de litigantes que están felices, y los ingenieros que nos van a ayudar, están felices con una ley que no lleva a nada. Pero hay por ahí algunos argumentos de que sí nos va a ayudar, pero realmente no va a ayudar mucho. Va a ser una ley de litigio, porque es una ley residual, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. El reglamento de transporte terrestre, sustancias materiales y residuos peligrosos, la ley federal de metrología y normalización y la norma 133 que sigue en vigor. Nosotros tuvimos también una discusión en el seno del trabajo, bueno, del equipo de trabajo, sobre si era vigente o no. Mi punto en particular creo que era realmente que no era vigente por una circunstancia de la propia ley y además porque había sido derogada casi en su totalidad. El punto de la vigencia era importantísimo porque siendo vigente, Profepa, por ejemplo, tendría que aplicarlo. ¿Y saben qué pasaba? Era tan difícil aplicarlo que decidieron no verificarlo e hicieron perfectamente bien, porque una verificación de la norma 133 en los estándares actuales, como está, invalida la visita de inspección. Yo lo decía, si no somos tontos, si nuestros funcionarios saben lo que están haciendo. Esto es un error de ley. ¿No? El estar descoordinado. Ahorita van a ver cómo aterriza un poco más académicamente cómo funcionan las normas. ¿Quiénes están obligados a dar un manejo ambientalmente adecuado? Las personas físicas o morales, el sector público, social o privado que los generó o posean, así como empresas que presten servicios de manejo relacionados con el manejo ambientalmente adecuado de los mismos. Lo primero que teníamos que determinar en el programa era qué quería, cuál era nuestro universo. Y nuestro universo eran realmente dos tipos de personas: aquellos que ya habían generado el residuo sólido o líquido con BPCs, y aquellos otros que eventualmente, que sabíamos que tenían el residuo, pero que no habían dado de baja el equipo, o que no habían sacado el fluido del equipo. Porque la determinación, como decía, de cómo se define el residuo en legislación mexicana, depende de lo que establezca el generador, que es muy lógico, ¿no? Puede ser que el generador es el que determina si algo lo tiene que desechar o no. El problema con estos residuos es que los residuos, los ingenieros y los equipos más bien, duran muchísimo tiempo, y una forma muy rápida de salirse del problema, aunque no es la mejor, de hecho es la peor, porque entre más tarde te deshagas del residuo, más caro va a ser, es dejarlo donde está y sacar el argumento que trae los residuos, que sigue siendo un material, y no hacerlo entrar en la reglamentación sobre residuos. Y aquí definimos los generadores como los generadores o poseedores, los que lo tienen ahí generando residuos, los que lo generaron, los prestadores de servicios, que ya oyeron el tema de la contaminación cruzada y demás, que extraen ese residuo, y en los equipos eventualmente generadores, pues la forma de tener problemas el plan de manejo, porque en el plan de manejo, afortunadamente ya permites prever qué vas a hacer cuando vayas a dar de baja el equipo. Entonces, ese era nuestro universo inicial. ¿Qué obligaciones tienen? Son casi cosas que estoy seguro que manejan, ¿no? O sea, algunos detalles. Registrarse como generadores de residuos peligrosos, obviamente. Solicitar la autorización de Semarnat para la prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos, transporte, incineración, utilización de tratamientos térmicos, etc. Lo que sea el tratamiento requerido para este caso, la autorización requerida para este caso. Aquí, cuando los generadores o poseedores integren a sus planes de manejo condiciones particulares debidamente aprobadas por Semarnat, no requerirán autorizaciones. Esta es la autorización del artículo 50. Salvo para la etapa de destrucción. Si vas a hacer la destrucción, sí requiere la autorización, y si hay un artículo que te obliga a la
la autorización expresa. ¿Qué obligaciones tienes? Lleva la bitácora de generación y manejo de vinilos, conservar la información, documentos y registros de actividades, de identificación, mantenimiento, bitácoras, manifiestos, registros durante 5 años. Y en el caso de derrame, dar aviso inmediato a Profepa, aplicar tu plan de prevención de accidentes, etc. ¿Qué restricciones hay? No se deben almacenar equipos industriales no eléctricos ni equipos eléctricos y residuos que contengan o estén contaminados con PPCs por más de 6 meses. Decíamos, el problema de la dispersión y la polarización hace que sea casi imposible. Y realmente muy pocas son las empresas que piden una extensión a los 6 meses, porque ese no es un problema legal, es un problema de implementación. ¿Quién va a ser el inspector que va a andar checando que efectivamente con la dispersión que hay cumplas con el requerimiento de darle 6 meses más? Realmente ni se da. Eso no sucede, aunque hay una obligación de hacerlo. También no deben confinarse, o tampoco deben confinarse, equipos industriales no eléctricos y equipos eléctricos y residuos que contengan o estén contaminados con PPCs que contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón. Hay una discusión sobre si los 50 partes por millón hacen el residuo peligroso o no. Yo mismo mantuve mucho tiempo que sí lo hacían en base a la norma 52 y como estaba escrito la norma 52 en términos de la ley GEPA. ¿Sí? Pero la nueva ley, la ley GPG, en el artículo 31, lista cuáles residuos peligrosos están sujetos a programa de manejo. Y para todos los efectos, una lista que se aplica arriba de la norma 52. ¿Sí? Te deja, para efectos definidos por el programa de la norma 52, sin aplicación. ¿Sí? En cuanto a si se considera residuo peligroso o no, debemos considerar, y así va a considerar la autoridad, que cualquier concentración es peligrosa. Cualquier concentración de residuos peligrosos es peligrosa. Y un punto más que es muy importante: el hecho de que la ley establezca el límite específico, que no hay límite, pues cualquier concentración es peligroso, y establezca que los 50 partes por millón solamente te dan la posibilidad de confinamiento, no quiere decir que la norma deje de aplicarse, porque hay todavía elementos en la norma que son aplicables. ¿Cuáles? La regla de la mezcla y la regla de la derivación que viene en la norma 52. ¿Sí? Si el residuo toca cualquier otro residuo y se mezcla, todo es peligroso. Todo, no importa el grado de dilución. Por eso es tan importante el hacer la separación y que no haya contaminación cruzada. Y la regla de la derivación, de la exiliación, también es aplicable. Ojo, el hecho de que no se aplique solamente el listado de 52 no quiere decir que la 52 no sea, porque lo he visto en juicios y eso no pasa. De repente se va con la fin. Bueno, la norma 133 está siendo revisada y se está haciendo muy cuidadoso con la revisión. Los que lo hayan visto, si no, creo que lo han discutido y aquí pues no me quiero meter mucho en esto. Una norma no puede establecer obligaciones. Eso es el peor pecado de una norma, es pretender sustituir a las funciones de normalización con el legislativo o con el ejecutivo en su facultad reglamentaria. La norma debe establecer elementos técnicos para hacer ya una obligación. Y déjenme explicarles una cosa que es muy importante. Esta decimos en las primeras clases siempre cuando damos derecho ambiental a no abogados. Lo primero es explicarle qué es una norma. ¿Sí? Generalmente, en todas las leyes que vean, las leyes están hechas con normas A, entonces B. Si tú tienes, te pones en el caso normativo específico, tienes una consecuencia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, derecho fiscal, aquel que compra un vehículo tiene que pagar el impuesto correspondiente. ¿Sí? La persona que se casa tiene tales obligaciones. Aquel que mata a una persona tiene tal consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Y así lo van a ver en todos sus códigos civiles, administrativos, fiscales, penales. Esa es toda la idea. El positivismo jurídico, en nuestro sistema, lo que busca es la seguridad jurídica, es un dogma. ¿Sí? Lo que queremos es todos saber las reglas del juego desde el inicio. Y en materia ambiental no es distinto. Solamente que la norma oficial mexicana es esencial para entenderla. ¿Por qué? Porque no puede ser casuístico la legislación ambiental.
Es evidente, ¿no? Entonces, cuando nos dice, está prohibido contaminar, hay una norma que nos dice, espérame, ¿qué es contaminar? ¿No? Que causó una afectación negativa. No es lo mismo contaminante que contaminación. Tú puedes tener contaminantes que cuando no rebasan la capacidad de carga, no pasa nada. Sí hay una degradación, pero no es un daño. Cuando vemos desde el punto de vista administrativo. ¿Sí? Entonces, lo que hace la NOM es que permite que una obligación se cumpla. Estuvimos años, por ejemplo, esperando las normas sobre contaminantes de suelos. Si en una norma de contaminantes de suelos que nos diga qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tan limpio es limpio? Es imposible determinar una obligación, ¿no? ¿Está prohibido contaminar? Pues dime a qué. ¿Para qué tipo de suelo? ¿Con qué contaminante? Esa es la función de las normas oficiales mexicanas. Y la norma 133, la idea es que nos diga la forma de técnicamente hacer cumplir las obligaciones que acabo de decir. ¿Sí? Y vamos a tener una norma que, a diferencia de la 133 actual, que es inaplicable y que creó una serie de obligaciones adicionales, esta no va a tener esas taras, esos vicios. ¿Sí? Que de todos modos las hacen aplicar. Cualquiera que se quisiera pelear en los tribunales contra la norma o un recurso de elección, la ganaba. Fácil, además. Porque es violación de un principio constitucional, de seguridad jurídica. El hecho de que existan normas oficiales mexicanas que basadas en ciencia y que establezcan límites máximos permisibles nos permite apartarnos de conceptos como el de daño. Bueno, tengo esta gráfica que más o menos indica cuál es la problemática que tenemos con las normas antes de entrar al problema del daño. ¿Qué es el efecto del positivismo, o de la legalidad, o de la certeza? ¿Qué nos sucede y qué nos ha sucedido? ¿Y cuál es el caso de la norma 133? Una vez que decidimos que esa es la norma que va a aplicar, la norma empieza a subir la legal. Es lo que tiene que aplicar, es lo que el profesor nos puede exigir, por ejemplo. No nos va a exigir otra cosa que nos haya normado. Y tenemos 5 años de aplicación forzosa para que se deprecien los gastos que estamos realizando en las industrias para cumplir una norma, ¿no? Los 5 años es el mínimo. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso lo analizamos cualquier cantidad de veces del poli. Lo que nos estaba pasando y lo que nos pasa es que estamos siendo tan confrontativos en las comisiones de normalización que nunca tenemos una nueva norma a los 5 años. Nos tardamos muchísimo más, porque están de un lado los que generan y de otro los que venden el servicio. Es muy difícil llegar a nuevas normas oficiales mexicanas. Es una falla brutal. En 6 años tuvimos 21 normas nada más. 6 años. Y hay 4 direcciones generales que hacen normas. Y créanme que todos trabajan duro. Es decir, no lo estoy tirando, estoy diciendo que todos tenemos una falla ahí. Porque nuestros intereses personales y de negocio nos ganan en la norma. Y en esta lo hemos visto, llevamos 3 años tratando de sacarla. 3. Y todos estamos de acuerdo que es mejor para todos. Entonces tenemos este problema. Tenemos normas que no son aplicables, que la ley tiene que la ley nos hace obligatorias, que la autoridad tiene que seguirlas aplicando y sin embargo no sirven para nada. Tenemos un desfasamiento del conocimiento porque aunque tengas un mejor conocimiento dado por las universidades, etc., no lo puedes aplicar. Nos ponemos en pie nosotros. En verdad es absurdo. Y lo digo para todos aquellos que no hayan ido a las comités de normalización, vayan con el mejor de los ánimos. ¿Cierto? En verdad. Porque le hacen daño al país. Y son muy serios en esto. Es dañarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Por supuesto, lo que decíamos hace rato, el generador puede contratar servicios de terceros. Los residuos deben ser entregados para aquella transmisión de riesgo. Y además, aquella persona que hace el tratamiento debe estar autorizada. Y la autorización debe estar vigente todo el tiempo. Y es una obligación del generador. Yo les decía, ojo con la responsabilidad. La responsabilidad es subsidiaria. ¿Qué te da el que tengas estos 2 elementos? Que tienes un beneficio de orden. Si viene el Profepa y mi preferido, porque claro, se cayó el río,
acabamos de tener un caso así, tristemente, hace poco en Sonora. Se cayó contaminante al río, ¿sí? ¿Contra quién se va Profepa? Contra el transportista. Se puede venir tras de mí, de hecho fue lo que hizo, fue contra el generador, e inmediatamente lo que hice es, espérame, yo tengo un beneficio de orden porque el señor estaba autorizado y le entregué los difenidos. Entonces primero te vas contra él y después te vienes contra mí, es un beneficio de orden. Eso se llama subsidiariedad, no puede venir directamente contra mí, pero tienes que mantener los dos elementos del contrato y bien claritos. Solamente si los mantienes puedes alegar la subsidiariedad y eso implica un ahorro de dinero enorme. Nomás la defensa legal. Ya con eso vale la pena revisar los contratos. Somos enemigos de los machotes en materia de residuos peligrosos. En verdad hagan un esfuerzo y revisen eso. ¿No? ¿Qué provisiones hay? Por supuesto, las genéricas, ¿no? La que nos importa a nosotros es que el funcionamiento de COPS, como este, no puede ser si es mayor de 50 partes por millón. Todas las demás son las genéricas de residuos. ¿Qué nos encontramos en los casos? Encontramos una serie de talleres con residuos. Imagínense que ustedes contratan un taller Patito por ahí. Y el taller Patito tiene sus bitácoras, o cuando menos sus dones de visita y demás. Y con eso la autoridad puede determinar qué fueron los atendieron. Y con eso puede determinar que los difendidos cualificados tienen cuando menos una presunción muy alta de que esos difendidos que están ahí manchando el suelo son de algunos de ustedes. ¿Sí? Y si ese es el caso, entonces empezamos a hablar de remediación y las obligaciones de remediación. ¿Sí? Ahí no hay salida. No hay nada que puedas interponer para defender y limitar tu responsabilidad. Y eso es lo que vamos a encontrar. Yo le decía, las tres, no, de hecho, hemos llevado más, arbitrajes. 3 de ellos han sido millonarios. Y todo ha sido por errores como estos. No tener contratos claros, dejarle el residuo a alguien más y aparecer aparte en la lista, ¿no? Pero ya con eso ya matas lo que sea, porque la limpieza es tremenda y como viene la nueva ley es aún peor. Esta gráfica es muy importante, es importantísima, es la base de la responsabilidad en las materias distintas que tienen que ver con la afectación al ambiente. Si ven esta primera línea, imagínense que este es el estado previo, ¿no? El estado base según la ley, porque debo explicar estos conceptos. Entonces, el estatus que tenía el recurso antes de la intervención del hombre, la intervención que afecta al medio ambiente. Este es el límite máximo permisible, la diferencia entre contaminante y contaminación, o sea, la afectación negativa, es un pasivo ambiental legítimo, si lo quieren ver así, porque finalmente es la capacidad de carga del sistema, ¿no? Y estos son todas las veces en que nuestros actos de contaminación van más allá de ese límite máximo permisible. Tiene una degradación. En materia civil, al igual que pasa cuando te chocan el carro, tienen la obligación, si chocas, de dejar el coche en el estado en que estaba. ¿Sí? Y si no lo puedes dejar en el estado en que estaba, pues compensas. Y además, tienes que pagarle lo que dejó de percibir, bueno, le pegaste al taxista. Porque el taxista dejó de percibir la semana que estuvo en el taller, es el lucro cesante. ¿Sí? Eso es la contaminación civil. Llega hasta acá, ¿sí? Hasta el estado previo al que se ocasiona el daño. En materia de impacto ambiental, funciona de esta manera. ¿Por qué es una línea constante? Porque la autoridad te permite ir más allá del límite máximo. Toda la lógica del impacto ambiental se basa en que vas a irte más allá, vas a hacer una afectación que te está siendo autorizada siempre y cuando compenses y mitigues. ¿Sí? Y aquí puedes llegar hasta la no, o puedes ir más arriba, dependiendo del resolutivo.
En materia de aguas, la responsabilidad es distinta porque solamente tienes que limpiar. ¿Sí? No tienes que quitar el contaminante peligroso, pero no necesariamente regresar los patos al agua o los pececitos, porque se entiende que el sistema se vuelve a equilibrar, es teoría de sistemas. ¿Sí? Y en materia de servicios peligrosos se llama remediación. Fíjense que para cada nivel tenemos una palabra distinta. Hemos hecho todo un esfuerzo, y eso tiene que ver con que usamos todos metalenguajes. Lo que es para mí abogado suelo no es lo mismo que para un biólogo. Inclusive en la misma materia jurídica, suelo para un urbanista no es lo mismo que suelo para un ambientalista. Cada disciplina tiene su propia manera de determinar qué es una cosa, si la nombra, la determina. ¿Sí? Nosotros hemos hecho durante años este esfuerzo de tratar de decir, oye, cuando se trata de residuos peligrosos, vas a remediar. Cuando se trata de derechos civiles, vas a reparar. Cuando se trata de terrenos seriales, vas a recuperar y restablecer. ¿Por qué? Porque todos tienen una visión distinta. ¿Sí? ¿Y qué hicimos durante muchos años, hasta que llegó esta ley que es de responsabilidad ambiental? Estuvimos viendo hacia el futuro. Si ustedes ven la LG, para el GPG y demás, todo lo que tenía que ver con remediación, recuperación, establecimiento, limpieza, era con la visión de qué va a ser el uso futuro. ¿Saben por qué? Porque son gente pensante, un montón de biólogos, no abogados. Reconozco nuestra falla, nuestra cara. Querer hacer que la naturaleza cumpla por decreto, esto es lo que hace la ley de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Recupera, dime cómo estaba todo antes y regresa a ese estado. Por Dios, a ver si es cierto, ¿no? Vamos a platicar un poco de eso, pero cada ley, cada reglamento tiene una forma de determinar esa reparación, esa recuperación a límites que permiten que la resiliencia del sistema asuma lo que falta. Es un pasivo. No nos gusta, entonces subamos los límites máximos permisibles. ¿Sí? Pero eso tiene un costo. Y tiene el costo de más sernos competitivos, de más subamos. Eso es una determinación científica. Pero no puede ser una determinación solamente legal. Porque deja de ver la parte de ciencia que acompaña todo esto. Y nosotros desde el 88 y desde antes, inclusive, nos hemos fijado en la capacidad de carga como el elemento que nos permite determinar esta línea. La ley civil va al pasado, pero ¿por qué es patrimonial? Había una lógica. Oye, dejar las cosas en el estado que estaban. Pues claro, si estás hablando de un coche, por supuesto. Si estás hablando de un ecosistema, estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿No? Porque son sistemas dinámicos. ¿Sí? Porque el sistema busca su equilibrio inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, este es el problema con la ley federal de responsabilidad ambiental. Vean el pasado, una visión civilista del siglo XIX. La última vez que hablamos de ese nivel de los fue de veras, en el siglo XIX. 1882. Imagínense. Esta nueva ley de responsabilidad ambiental pretende establecer una nueva responsabilidad distinta a la civil, administrativa y la penal. Y nomás para comentar, ¿alguien sabe cuánto tiempo me queda? Estoy bien, ¿no? Sí. Las responsabilidades también son materia de contratos y todo el tiempo estamos en lo mismo. Una responsabilidad civil es la que tenemos entre pares, ¿sí? Gobernado y gobernado. La responsabilidad administrativa es la que tienes gobernante y gobernado, ¿sí? Y la penal es una responsabilidad administrativa agravada, ¿sí? La responsabilidad ambiental busca la recuperación del daño ambiental, y lo que hace esta ley es decir, ya no existe ni remediación, ni restablecimiento, ni nada. Cualquier momento en que bajes del estado previo, para mí es un daño, ¿no? Lo que sea, cualquier acto, hasta respirar es un daño. No hay valor alguno en los actos del hombre para la ley de responsabilidad
responsabilidad ambiental. ¿Sí? Y lo único que hace, porque sí creo que es algo que es una buena, hay dos o tres buenas ideas ahí, pero no la forma está empaquetada, es que dice, ok, tú tienes que pagar la parte civil, le tienes que pagar a los que les causaste daño al estado que estaba. Tú tienes que pagar la parte administrativa, o sea, te vamos a poner una multa y vas a regresar a remediar, limpiar, lo que sea que tengas que hacer con su relación con el gobierno. Podemos ir por lo penal. Y además, que esa es una adición importante, es te sanciono, regresa las cosas al estado que estaban, y además, si es ilícito lo que hiciste, tienes que regresar el lucro mal habido, cualquiera que este sea. ¿Cuál es el problema de esta ley? Es una ley, como decía, residual. ¿Qué quiere decir eso? Es una ley procesal. Las leyes procesales no tienen reglamentos, es lo único que van a ver. Los reglamentos solamente son legislación administrativa. La ley procesal, esta ley en particular, es interesante porque es realmente sustantiva. Solamente empieza a aplicar cuando llegas con el juez. Antes no. ¿Sí? Y entonces es una ley que desnaturaliza una serie de elementos del día a día que no tienen nada que ver con esta ley. Esta ley es para cuando llegas a juicio. ¿Saben de las gestiones ambientales que se hacen cada año en este país? Que son miles. ¿Cuántas llegan a juicio? Poquísimas, ni el 1%, pero mucho menos del 1%. El punto es el 1% de todas las gestiones ambientales del país, de todo lo que sucede, de todas las discusiones de Profepa, de todas las arbitrajes, de todas las demandas civiles por daños. ¿Sí? Digan, poquísimo, generalmente se resuelve mucho antes, se resuelve atinadamente. ¿Sí? Lo que hace esta ley es naturalizar, porque dice, oye, para determinar el daño, que te determine por impacto ambiental. Oye, espérame, el impacto ambiental es preventivo, es la naturaleza del instrumento. No, y además, tienes que ver el estado base, pero en toda su relación sistémica. Toda. ¿Quién va a tomar eso? ¿Dónde están los libros que me dicen, sí, mira, mañana aprobamos el estado anterior, cuando empezó el problema que fue hace 8 años? ¿Quién te va a dar ese estado base? Primero, no podemos conocerlo todo. Para la ley de accesibilidad de Godel, que dice claramente, todos los temas formales son completos. No hay forma que la realidad se componga y se pueda expresar en un solo sistema formal. Y la interdisciplinaridad no elimina el vicio. Nunca vamos a poder decir todo lo que es la realidad porque se nos escapa. Es una verdad matemática. ¿Cómo es? No se puede ni matemáticamente, y en teoría de sistemas es imposible lograrlo. Es el corolario primero del principio segundo de termodinámica. Ningún sistema cíclico puede regresar al estado anterior. Ninguno. Es imposible. Una ley. A eso le añades cómo funcionan los sistemas y resulta que tenemos un problema tremendo, porque lo que dice la ley es que tienes que usar el estado anterior. Fíjense, es legislar por decreto. Hoy, estaba diciendo Marcos su secretario, fue el evento con los legisladores, con los jueces. Y dos jueces pues exactamente dijeron, la cara de la prueba está dificilísima, a ver qué llega, ya veremos. Y una de ellas sí dijo, a mí que me traigan lo que sea, yo voy a aplicar la ley porque el ambientalismo es muy importante, no podemos degradar el planeta, Esos jueces que son proactivos son peligrosísimos. Peligrosísimos. Eso es eso se va a lograr con las pruebas tienen que lograrse con buena ciencia. El problema aquí es que no hay ciencia que te dé. ¿Sí? Porque nunca vas a saber cómo estaba la situación antes del daño. Generalmente no la sabes. No como te la están pidiendo, con el todo. Realmente vivimos en una incertidumbre tal que hoy por los sistemas de muestreo son para reducir la incertidumbre. Pero cada vez que determinas una forma de mostrar, por ejemplo, el problema del medio, en ese problema del muestreo, en esa definición de muestreo, pues estás sesgando tu visión. ¿Por qué? Porque generalmente lo estás haciendo en las cosas que ya sabes que vas a obtener pruebas. En lo que llevas el juicio, que va a tardar años, tú puedes tener un mejor sistema. Ese no es. ¿Ya? Ese no es el
podemos seguir pensando que la ley, con estas cosas que nos educan a nosotros, de toda la ley, todas más caras, ¿no? Es absurdo. Tenemos que obedecer a la naturaleza. Y esta ley no obedece a la naturaleza. Es una ley que nos va a traer mayores pruebas, chama, que yo no lo quiero, ni ustedes la quieren. Es un retraso. Sean críticos, vean que, por más que nos digan, no la van a poder aplicar. ¿No? Para nuestro bien, tenemos ciencia y tenemos que tener ciencia en nuestro país, que va a poder defenderse a estas tonterías. Veamos que este tipo de leyes desaparezcan, porque lo podemos hacer mucho mejor. Con 3 cambios, hizo un artículo en una versión publicada, porque estaba pegando de la revista que era el que hizo una. ¿Cómo ven? Es decir, así no se puede.